Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes, cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Que Dios te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar en la meditación de esta tarde. Qué bendición es que podamos estar listos para escuchar la palabra de Dios. Es una bendición que el Espíritu de Dios pueda traer la meditación en esta tarde. Saludos a todos y bienvenidos todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros, especialmente a todos los que con corazones felices buscan la palabra de vida. ¡Qué bendición! Y especialmente a nuestros pastores pentecostales, que Dios les bendiga, les ayude, y a toda su grey. Y especialmente a todos aquellos que con gozo y con alegría cada día se dan cita para estar con nosotros. Que verdaderamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde venimos muy agradecidos contigo por la bendición de la vida. Gracias, Señor, porque estamos listos para tener la palabra de Dios. Y en este momento, Señor, pedimos una bendición especial para todos aquellos que se van a dar cita para estar con nosotros y especialmente aquellos que también van a escuchar estos mensajes. Que el Espíritu Santo pueda ayudarles para que cada uno de ellos pueda de verdad ser beneficiado con este mensaje, oh Dios. Y yo me entrego a ti, Padre, en esta tarde. Toma mi mente, toma mi corazón, que todo lo que hable pueda ser para la honra y la gloria tuya. Perdona, Señor, mis pecados y ayúdanos para que cada día, ayúdame para que cada día que pasa pueda de verdad representarte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Es una bendición que podamos estar ya listos para tener la hora del poder. Vamos a ir al tema en esta tarde. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Es el tema. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? En esta tarde vamos a ver quién es ese mayordomo. La palabra de Dios siempre nos trae preguntas y nos trae respuestas, ¿sabes? Vamos a ir allí a Lucas, el capítulo 12 y el verso 42, que ese sería el verso de inicio, muy importante. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Muy importante esto, mi amigo, mi hermano. El Señor dice, dijo el Señor, muy importante, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? Una pregunta hacia allí, amigo: ¿serás tú, seré yo, para que a tiempo le dé su ración? Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que verdaderamente pueda Él, de verdad Él pueda confiar en que tú y yo estamos dando el alimento a su tiempo, a su tiempo. Y vamos a ir allí al verso 41 del mismo y hasta el 48 vamos a leer. Muy importante que tengamos esta
esta meditación en esta tarde y dice así. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Te das cuenta cómo Pedro siempre impulsivo? Y le pregunta a Jesús: ¿esto lo dices para nosotros o también a todos? ¿Qué crees? ¿Lo dice para ti? ¿Lo dice para mí? Sí, y a todos aquellos que verdaderamente nos estamos preparando para su venida. Así es, amigo. A todos, sin excepción, ¿sabes? Esa es la bendición que tenemos. Y luego sigue diciendo el versículo 43 o 42, que es el que acabamos de leer. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Y el verso que sigue dice así: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Haciendo así. ¿Qué? Haciendo así. Haciendo la voluntad del Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esa es una promesa, mi querido hermano, en esta tarde, ¿sabe? Es una promesa que el Señor nos hace a nosotros como mayordomos en esta tierra. ¿Mayordomos de qué? Tú me dices. Mayordomos de su palabra, amigo hermano. Qué bendición es que la palabra de Dios, tú y yo, tengamos el privilegio de compartirla, ¿sabes? Eso es lo más grande que yo he podido experimentar en toda mi vida, ¿sabes? Eso es así. Y luego sigue diciendo allí el versículo, dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Luego el verso que sigue. Es que en este caso aquí el Señor sabe todas las cosas, mi amigo, mi hermano, como tú y yo detenemos la venida del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Eso sí va a ser muy triste, ¿sabes? Después de tener un conocimiento tan precioso en nuestro corazón, vivir pensando que un día vamos a tener una mejor vida, vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir en mansiones, que vamos a vivir verdaderamente donde nunca más el pecado se hará presente. Será muy triste que tengamos que decir, que nos tengan que decir: nunca les conocí yo a ustedes. Eso será muy triste. Déjame el versículo ahí, por favor. Eso es muy importante, ¿sabes? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Y tú me dices: pero si hace años que están diciendo que viene. Amigo hermano, es que tenemos que entender que la venida de Cristo es cuando yo muero, cuando yo termino. No es que hasta cuando Cristo venga, es cierto, allí finalizó todo. Pero ¿sabes algo? Cuando yo termino mi vida, que en esta vida ya estoy lista para irme, entonces se terminó todo. Se terminó la esperanza y se terminó todo. Así es, amigo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y dice, sigue diciendo ese versículo, y les dijo, que era el versículo 46, ¿no? Así está escrito. ¿Puedes poner, por favor? Dice, aquel siervo que
que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos, ¿qué? Muchos azotes. Amigo hermano, es que en la realidad el Señor quiere que tú y yo, o sea, Él nos enseña todas estas cosas. ¿Para qué? Para que no lleguemos hasta ahí, para que nos preparemos. Por eso Él dice, aquel siervo, ¿cuál siervo? Aquel que tiene el conocimiento, aquel que conoce la palabra de Dios, que ha vivido por años en el Evangelio y no hace cosas dignas de arrepentimiento. Eso será muy triste, ¿sabes? Eso será demasiado triste. Déjame el versículo, por favor, y luego dice sigue diciendo ese versículo. Dice así, más el 27, por favor, 47, ¿sí? Ok. Aquel siervo que conociendo, muy importante, es que tenemos que verdaderamente entender, conociendo, cuando nosotros conocemos estas cosas y no las hacemos, entonces estamos en peligro. Conociendo la voluntad de su Señor. ¿Y cuál es la voluntad de su Señor? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea que en este caso, mira, si yo conociendo este mensaje tan claro que el Señor ha dejado en su palabra, conociendo yo que verdaderamente la palabra de Dios me dice a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios me dice, obedece mis mandamientos. La palabra de Dios me dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Conociendo yo todas estas cosas y no tomándolas en cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? La palabra de Dios dice que será mucho más azotado que aquel que no tuvo este conocimiento. Leamos el verso 48. El verso 48 dice así, mas el que sin conocimiento, más hay muchas personas que no tienen este conocimiento, mas el que sin conocimiento hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Así es, hermano. A quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Esto es serio, porque recuerda que el que lo dice lo cumple. Y luego dice, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es, hermano. Ese es el tema de esta tarde. El Señor nos alerta, ¿sabes? Nos amonesta a que conociendo nosotros estas cosas, si no le ponemos cuidado, no ponemos atención a lo que Él nos enseña, estamos en un grave peligro. Pero, ¿sabes? El Señor ha sido bueno. Y Él es bueno y Él quiere que tú y yo nos preparemos, porque si no, pues no tuviera que enseñarnos tantas cosas en su palabra, ¿sabes? Pero Él está esperando una preparación tuya y mía. Y luego, fíjate, dice allí en Marcos 7:14, mira lo que dice Marcos 7:14. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Más claro, el Señor no puede hablar, ¿verdad? Oídme y entended. ¿Entended qué? Es la pregunta. Pues, ¿de qué venimos hablando?
es importante, esto es importantísimo. Esto es vida o muerte, aunque no lo creamos. Es vida o muerte. Porque o entiendo y obedezco, o me desatiendo y me pierdo. Sí, así es, hermano. Pero el Señor no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso es que Él está trayendo estos temas, por lo mismo, porque Él desea en su corazón que tú y yo seamos libertados de todas esas cosas. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os libertará. Así es, amigo, así es, mi hermano. Esa es la verdad. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ir allí a Joyas de los Testimonios, tomo 1. Tomo 1 y la página 498 y 499. Qué precioso es nuestro Dios. Dice en el mismo principio, fíjate lo que dice, en el mismo principio del cuarto precepto, Dios dijo, acuérdate, acordarte, haz sabiendo que el hombre, dice, sabiendo que el hombre, dada a la multitud de sus cuidados y perplejidades, se vería tentado a excusarse de satisfacer plenamente los requisitos de la ley. Sí, amigo, así es. O en el principio de los negocios mundanales, se olvidaría de su importancia y santidad. Yo espero que tú y yo no nos olvidemos de esto, ¿verdad, amigo hermano? 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Es decir, los quehaceres usuales de la vida que persiguen las ganancias mundanales o el placer. Estas palabras son muy aplicadas, no puede haber error. Todo esto es lo que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Y luego dice, hermano, ¿cómo se atreve usted a transgredir un mandamiento tan solemne y importante? Ha hecho el Señor una excepción por la cual se lo exige a usted de la ley que Él dio al mundo. Se exige. Son sus transgresiones omitidas del libro del registro. Ha convenido en él en excusarse. ¿Qué dice? Él en excusarse. Su desobediencia cuando las naciones se presenten delante de él para el juicio, no se engañe ni por un momento con el pensamiento de que su pecado no traerá su merecido castigo. ¿Qué dijo allá? Que no nos olvidemos, ¿verdad? No lo debemos de olvidar, y yo te digo, no nos olvidemos de esto, porque el castigo viene, y también viene el galardón. No se engañe ni por un momento con el pensamiento de que su pecado no traerá su merecido castigo. Sus transgresiones serán castigadas con la vara, porque usted tuvo la luz y anduvo, sin embargo, en sentido completamente contrario a ella. Qué triste, ¿verdad, amigo hermano? Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se
apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Sí, amigo, así será. Porque Dios es justo, ¿sabes? Dios es justo. Dios dio al hombre 6 días para que realice su trabajo y llevara a cabo los quehaceres comunes de la vida, pero le pide un día que él puso aparte y santificó, lo da al hombre como día en el cual pueda descansar de su trabajo y dedicarse al culto y al mejoramiento de su condición espiritual. No solo es en la realidad hablando del Santo Sábado, sino la condición en la que cada uno vivimos, la condición espiritual que flagrante ultraje es de parte del hombre robar el día santificado de Jehová y apropiárselo para sus propios propósitos egoístas. Eso es así, mi amigo, mi hermano. El Señor es bueno y nos da la oportunidad, ¿sabes?, de que reaccionemos, Es de parte del hombre mortal la más grosera presunción aventurada a hacer una especie de componenda con el Todopoderoso a fin de asegurar sus propios intereses temporales, mezquinos. El emplear ocasionalmente el sábado para los negocios seculares es una violación tan fragante de la ley como el rechazamiento enteramente, porque es hacer de los mandamientos del Señor un asunto de conveniencia. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que repercute con voz de trueno desde el Sinaí. Sí, amigo hermano, ninguna obediencia parcial, ningún interés dividido acepta aquel que declara que ¿qué sigue diciendo ahí? Que las debilidades de los padres serán castigadas en los hijos. Las debilidades de los padres serán castigadas en los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y los que le aborrecen, ¿sabes, amigo? Eso es una realidad. Y que manifestará misericordia en millares de generaciones a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No es asunto de importancia robar a un vecino y grande es el estigma impuesto al culpable de semejante acto. Sin embargo, el que nunca defraudaría a sus semejantes roba sin vergüenza alguna a su Padre Celestial, el tiempo que ha bendecido y apartado con un propósito especial. Hablando del Santo Sábado, amigo hermano. Verdaderamente el siervo prudente mira todas estas cosas y ¿qué hace? Las lleva a la práctica, guarda los mandamientos, obedece, predica el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Es así, mi amigo, mi hermano. Es que verdaderamente la Biblia dice que no le robaríamos a nadie, pero a Dios le estamos robando.
¿pero qué le estoy robando? Dijo toda la nación, ¿que en qué te robamos? Pero ahora Dios dice, mira, mi tiempo. ¿Cuántas horas son de nuestro Dios, crees tú? ¿Cuántas crees tú que eres el siervo fiel y prudente? ¿Cuántas horas son las que son dedicadas para adorar a nuestro Dios, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Él? 24 horas. Y en esas 24 horas yo no debo ni hablar mis cosas, mis deseos, mis pensamientos, sino solamente lo que viene a ser para honrar y glorificar el nombre de Dios. Así es, mi amigo, mi hermano. A veces no pensamos nosotros en el día sábado, no pensamos que esas 24 horas no son nuestras. Pero el Señor nos dejó bien claro, y verdaderamente este pensamiento es muy claro. Yo quiero que me lo vuelva a poner ahí, por favor, porque mira lo que dice ahí este pensamiento. Verdaderamente el Señor es bueno, Él quiere. Dice, no es asunto sin importancia ahora a un vecino o grande es el estigma impuesto al culpable de semejante acto. Sin embargo, el que nunca defraudaría a sus semejantes, roba sin vergüenza alguna a su Padre Celestial. ¿Qué le roba? El tiempo que ha bendecido y apartado con un propósito especial. Sí, amigo, así es. Qué triste, ¿no? Pero sabes, todas estas cosas el Señor las ha dejado escritas para nuestra enseñanza, para que al meditar en ellas, al leer en ellas, ese siervo prudente, ese siervo que da alimento a su tiempo, pueda amonestar al pueblo lo que le espera si no obedece lo que la palabra de Dios enseña. Así es, mi hermano. Esa es la verdad. No sé si terminó el pensamiento ahí. Si terminó, vamos a seguir. Dice allí en el Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, ¿qué? Aquello. O sea, todo va junto en el paquete. Todo va junto. Por eso el Señor dice, ay de ustedes fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque atentos a diezmar, ¿verdad? La menta, o sea, todo. Y a veces pensamos nosotros así, de la misma manera. Y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. ¿Cuán importante es eso, mi querido amigo, hermano que me estás viendo? Ser justo es muy importante. Pues sí, tal vez porque decimos, yo estoy todos los sábados en la iglesia y doy mi diezmo y doy acá y soy allá, trabajo para esto, trabajo para el otro. Nada de eso me sirve, mi amigo, mi hermano, nada de eso. Porque todo eso va junto. Dice, pero, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario, dijo Jesús, hacer, sin dejar de hacer lo otro, porque todo va junto, esa es la verdad, todo va junto. No podemos de dejar de hacer esto. Yo no puedo decir, pues como yo predico el evangelio, yo vengo a la iglesia el sábado, yo doy mi diezmo, yo acá, pues yo no voy a tener misericordia con mi prójimo porque yo de todas maneras yo tengo segura la salvación. Pues estoy bien perdida y más perdida, ¿sabes? Porque no es así. Todo es necesario, todo va junto. Y por eso es que el Señor se tomó el tiempo de usar a estos hombres, a los profetas de que escribieran estas cosas para que nosotros pudiéramos entender que en la realidad todo va en el paquete. Todo. Allí en Mateo 12:42, vamos a volver a leer ese versículo, 12:42. Mateo 12:42 dice, la reina del sur, dijo Jesús, fíjate lo que va a decir, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, la que fue a ver a David, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Lo crees? Yo lo creo. Si Salomón era sabio, era verdaderamente un hombre entendido y muy sabio, pues en este lugar, y el que inspiró esto es más sabio que Salomón. Sí, amigo, así es. Y por eso tú y yo debemos tomar en cuenta cada palabra que está en la palabra de Dios. Vamos a seguir allí en Mateo 23:4. Fíjate lo que dice Mateo 23:4. Porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso dijo Jesús hablando de los fariseos. ¿Sabes? Porque verdaderamente los fariseos habían agregado leyes y habían agregado de todo a la palabra de Dios para enseñarle a la gente que eso se debía de hacer, pero ellos ni tan siquiera, dice la Biblia, con un dedo podían llevarla. ¿Sabes? Qué triste, ¿no? Fíjate que a veces nosotros tendemos a decir, no, pues si yo voy todos los días a la iglesia, yo todos los días voy a la iglesia, yo no tengo que guardar un día porque yo todos los días voy a la iglesia y todos los días estoy allí, doy mi ofrenda y todo. ¿Sabes una cosa, mi amigo, mi hermano? El Señor lo único que está buscando es obediencia. Y si yo no obedezco tal como está escrito en la palabra de Dios, de todas maneras me voy a perder aunque esté todos los días en la iglesia. Así como lo oyes. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta, no estoy reaccionando. Que no es lo que yo le agregue a la Biblia, sino lo que dice la Biblia. Y eso ha sido desde el principio. Ese ha sido desde el principio. ¿Te acuerdas cuando a Adán se le dijo, no vayas a tocar de este árbol, porque si el día que lo toques y lo comas, de cierto vas a morir? Pero como siempre, el pecado en nosotros, ¿verdad? No es cierto que vas a morir. Tú come porque está buena la fruta, se ve bien buena.
como para alcanzar la sabiduría. Así dijo Eva, le dijo la serpiente a Eva. Amigo hermano, el Señor está viniendo y Él está esperando que tú y yo nos preparemos. Pero que nos preparemos, así dice Jehová, no mi pensamiento, no tu pensamiento, sino lo que la palabra de Dios enseña. Así es. Luego sigue diciendo allí en Mateo 23, 29, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. ¿Qué? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis a los monumentos de los justos. ¿Tú has visto que cuando una persona se muere van y le ponen una estatua allí, van y hacen un santo, dicen ellos, ¿no? Por decir así, hacen según ellos el corazón de Jesús, del Sagrado Corazón, y lo van allí, y va la gente, ¿y qué hace? Pues lo adora, va de rodillas delante de él, pero ¿será que así es? Por eso Jesús es bien claro, mi amigo, mi hermano. A veces nosotros queremos ser mejor, creemos que nosotros tenemos mejor sabiduría para traer este conocimiento mejor que el que Dios nos ha dejado. Estamos muy erróneos y muy equivocados. ¿Sabes? Es así. Pero sigamos leyendo allí hasta el 32. Muy importante, ¿sabes? Sigue diciendo, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Fíjate lo que dicen. Y luego sigue diciendo, así que dais testimonio contra vosotros mismos, dijo Jesús, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Qué triste. En la sabiduría del hombre se cree muy sabio y es muy ignorante, ¿sabes? Bien ignorante. Verdaderamente es ignorancia lo que ellos hacen, ¿sabes? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, dijo Jesús. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Amigo hermano, esto... Pero tú me dices, pero Señor, ¿y usted por qué trae eso? Es porque recuerda una cosa, que está escrito para nuestra enseñanza, para que tú y yo no caigamos en el mismo problema que ellos cayeron. Para eso lo dejó nuestro Señor Jesucristo escrito, para que al meditar y estudiar la palabra de Dios, podamos hacer un acto de conciencia y ver si no estoy cayendo en esa misma situación. Porque yo verdaderamente, y fíjate bien sencillo, he oído muchas personas que tal vez yo las invito y les digo, mira, es muy importante que nosotros obedezcamos la ley de Dios, porque la santa ley de Dios es el carácter de Dios, ese es su carácter. ¿Sabes qué es la respuesta que oigo? Cuando Cristo vino, abolió toda la ley, ya no hay ley, no existe ley. Ahora somos libres de la ley, estamos libres. Y todos aquellos que obedecen a la ley están bajo la ley. Deberíamos de meditar y entender qué es estar bajo la ley y qué es estar libre de la ley.
Porque si lo hacemos, vamos a poder entender y no vamos a caer en la misma trampa que estos hombres cayeron. Estos hombres no obedecían a los profetas, pero iban y reverenciaban a los monumentos. ¿Qué te parece? Pero no obedecían lo que los profetas decían. Podemos estar en esa condición nosotros hoy. Sería muy triste, ¿sabes? Sería muy triste. Luego sigue diciendo allí en Hechos 51 al 53. Dice así. Qué lindo es Dios, ¿sabes? 7, 51 al 53. 7, 51 al 53. ¿Qué dijo Jesús? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué dice? Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo resistimos al Espíritu Santo? La pregunta, ¿de qué manera? ¿De qué manera tú y yo resistimos al Espíritu Santo? ¿Sabes? Cuando nosotros, a sabiendas que eso no lo debemos hacer, lo seguimos haciendo. A sabiendas que yo tengo que humillarme y ser humilde y sumiso delante de la presencia de Dios, sigo haciendo altanera y agresiva. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Así es, amigo. Esa es la verdad, ¿sabes? Por eso es que el Señor nos ha dejado todas estas cosas. Déjeme el versículo ahí, por favor. Sigue diciendo ese versículo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre, dijo Jesús, al Espíritu Santo. ¿O acaso no habla el Espíritu Santo a tus oídos cuando tú haces algo malo? Cuando yo hago algo malo, rapidito, hiciste mal. ¿Por qué lo hiciste? No lo debes de hacer. Arrepiéntete. Esas son las voces de mis oídos. Pero Jesús dijo, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Cuando yo continúo haciendo lo mismo que a mí me gusta hacer, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dice el versículo? Estoy resistiendo al Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Como vuestros padres, así también vosotros. Ah, pero tú me dices, pero eso era para aquellos. Quiero decirte en esta tarde, malas noticias, porque es para nosotros también. Es para nosotros, es para ti, para mí. Porque si tú y yo queremos ir al cielo, tenemos que llegar a ser, ¿cómo? Humildes y sumisos a la palabra de Dios. Sí, amigo, así es. El verso que sigue. Es que esto ha sido escrito para cada uno de nosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros, dice, de quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ah, ¿de quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?
Amigo hermano, esto al meditar en la palabra de Dios, por eso es que a veces se nos hace muy difícil, ¿sabe? De que querramos ir verdaderamente al Señor a pedirle que nos perdone y que nos ayude, porque hay muchas cosas en nuestra vida, hay muchas cosas que necesitamos cada uno de nosotros, necesitamos trabajar en cada uno de nosotros, ir al Señor y decirle, ay, pero es que yo tengo tantas cosas, pero al menos día por día yo te entrego esto, quítalo de mi vida para que yo pueda tener una vida verdadera en armonía contigo. Y cada día, ¿te imaginas tú que yo le pida a mi Dios cada día, Señor, quítame este defecto que tengo, este problema que tengo? Y Dios dice, ok, yo te lo voy a quitar. Y luego de repente aparece otro. Y luego de repente aparece otro. Pero ¿sabes? Si yo lo hago continuamente, imagínate al mes cuántas cosas el Señor no me va a ir quitando de mi vida. Porque el Señor sí lo hace, pero cuando yo se lo pido de corazón y yo trabajo con Él. Porque el caso es que yo tengo que trabajar con Dios. Él no puede hacer nada si yo no humillo mi yo. El Señor no puede hacer nada. No puede. Él puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío. Tenemos libre albedrío y Él no va a hacer lo que Él no debe de hacer. Si Él dijo que daba libre albedrío, daba libre albedrío. Sigamos leyendo allí el versículo que sigue, porque verdaderamente es maravilloso ver quién es el mayordomo fiel y prudente, es el tema. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardaste, dijo Jesús. ¿Quién les dio la ley a ellos? Por disposición de ángeles, no la guardaste. ¿Cuán importante es esto, sabes? Que nosotros obedezcamos lo que la palabra de Dios nos manda. Eso es un mandato que cada uno de nosotros debemos llevar a cabo, ¿sabes? Allí en Primeros Escritos, mira, Primeros Escritos, la página 98. Creo que si me hace, no sé si lo pusieron en la pantalla, si no me hace el favor de pasarme Primeros Escritos, allí está en mi bolso. Dice, sí, 190, sí, ok, 198. Dice la muerte de Esteban, qué lindo, así es amigo, tú estás viendo esto. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de fe, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Los dirigentes judíos fueron movidos a mayor ira cuando vieron que había sacerdotes entre los que se apartaban de sus tradiciones. Estaban preocupadísimos, estaban perdiendo su gente, así como de los sacrificios y ofrendas, y aceptaban a Jesús como el gran sacrificio. Fíjate, estos hombres estaban preocupadísimos por eso. Con poder de lo alto, Esteban reprendía a los sacerdotes y ancianos incrédulos y ensalzaba a Jesús delante de ellos. No podían resistir la sabiduría y el poder con que él hablaba. Y al comprobar que no podían prevalecer contra él, soberano a hombres que jurasen falsamente que le habían oído pronunciar palabras
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Todo eso se los inventaron los judíos, de todos ellos, ¿sabes? Todos aquellos que andaban tratando de calumniar a nuestro Señor Jesucristo. Excitaron al pueblo y apresaron a Esteban mediante falso testimonio. Le acusaron de hablar contra el templo y la ley. Testificaron que le habían oído decir que Jesús de Nazaret destruiría las costumbres que Moisés les había dado. Mientras Esteban estaba de pie delante de sus jueces, la luz de la gloria de Dios descansó sobre su rostro. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué te parece? Cuando se le pidió que contestase las acusaciones presentadas contra él, comenzó con Moisés y los profetas. Recapituló la historia de los hijos de Israel y el trato de Dios con ellos y demostró cómo Cristo había sido predicho en las profecías. O sea, lo llevó al Antiguo Testamento. Se le refirió a la historia del templo y declaró que Dios no moraba en templos hechos por manos humanas. ¿Qué le dijo? Ok, luego sigue el pensamiento. Los judíos adoraban al templo, fíjate, y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. Cuando Esteban habló de Cristo y se refirió al templo, vio el pueblo rechazaba sus palabras y lo reprendió intrépidamente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dijo Jesús. Allí lo reprendió, mi amigo, mi hermano. El Señor Jesús les dijo estas palabras. Duros de corazón. ¿Qué dice allí? Dice, había cometido un pecado mayor. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, mientras observaban los ritos anteriores de su religión. Sus corazones estaban corruptos y llenos de mortífero mal. Se refirió a la crueldad de sus padres al perseguir a los profetas y declaró que aquellos a quienes se dirigían habían cometido un pecado mayor al rechazar y crucificar a Cristo. Amigo hermano, eso sucede en la realidad cuando no escuchamos la voz del Señor. Pero en esta tarde yo te invito para que tú y yo llevemos a la práctica este mensaje, que podamos ser nosotros ese, como dice la Biblia del tema, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Debemos ser tú y yo. Que el Señor te bendiga, Padre Santo. Muchas gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Bendice tu palabra grandemente. Permite, Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar todas estas cosas en nuestros corazones y podamos llevarlas a la práctica. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Todos venimos a este mundo con una misión:
Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona. Y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.